Soy el doctor José Jesús Salvador Villafaña Tello, jefe de departamento de la Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, fundador de este departamento. Así como el día de hoy vamos a hablar para este Congreso 68 de otorrinolaringología, ¿sí? Cirugía de cabeza y cuello, y vamos a presentar lo que es manejo del dolor y cuidados paliativos en cáncer y en otorrino. Cuando hablamos de cáncer, aplica para todo dolor crónico y lo que es otorrinolaringología. Su servidor pertenece y soy profesor adjunto del Consejo de Salud General, y entonces capacitamos en todo el país a lo que es a los grupos y equipos de trabajo, porque el paciente hoy en día necesita un trato digno y humano, con calidad, vocación y compromiso de servir. Orgullosamente somos IMSS, pero de igual forma entendemos todas las necesidades del paciente y la familia, nuestros niveles de atención y en lo que compete aquí a otorrinolaringología. Este es nuestro orgulloso Hospital Humay de Oncología, que es un hospital de concentración, y dentro de ellos, en la incidencia de cáncer, hay algo que se llama patologías de cabeza y cuello, es decir, todas las enfermedades que producen intervenciones quirúrgicas, radioterapia, cirugía, que es de cabeza y cuello, reciben el nombre de cefaleas, y todo esto compete al área de otorrinolaringología. Nuestro hospital es el único hospital de concentración del país que atiende a todos los pacientes, y es un hospital de referencia a todos los pacientes del país, el hospital más grande de América Latina, en donde se atienden 120,000 pacientes, de los cuales nuestro departamento atendemos 15,000 pacientes al año, de tal forma que la estadística es un 13.5% aproximadamente, de los cuales el paciente controlado lo enviamos a los servicios para un manejo integral. Hoy en día a nivel mundial la expectativa en relación a quejas de pacientes por no atención del manejo del dolor y los que son los cuidados paliativos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo que se hubiera quejas, y el número 1 de quejas fue el IMSS y el número 2 es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y entonces esto urge al gobierno mexicano, porque se lleva a la Comisión Nacional de Derechos Humanos internacionales, y entonces obligan a México a entrar a su política pública de salud al manejo del dolor y los cuidados paliativos. Por lo tanto, observamos que en 2012, ¿verdad?, en Europa empieza a gestarse todo esto. Y entonces es de carácter obligatorio que cuando no podemos curar, bueno, pues hay que aliviar el dolor y los síntomas, de tal forma que hoy en día, de carácter obligatorio, a través del Consejo de Salud General, se debe de brindar el manejo del dolor y los cuidados paliativos en los 3 niveles de atención, es decir, desde que llega el paciente a la unidad de medicina familiar, cómo se da el seguimiento en los hospitales generales de zona y en las unidades médicas de alta especialidad en relación a lo que es el manejo del dolor y los cuidados paliativos. Hablando del sistema de salud en México, que pueden ser el primer y segundo nivel de atención, así nada más, dentro del país, o en los hospitales públicos y privados, es de carácter obligatorio, vuelvo a sentar, el manejo del dolor y cuidados paliativos. El problema real es que en las escuelas y facultades de medicina jamás, y ciclos clínicos jamás nos enseñan ni el manejo del dolor, ni qué son los cuidados paliativos. Y ahora es de carácter obligatorio, entonces por lo tanto tenemos que educar y capacitar, ¿sí?, a lo que son ciclos clínicos en las escuelas y facultades de medicina, enfermería, trabajo social, etcétera, así como el área de medicina, pregrado, y lo que es a los médicos ya que están esto es a los médicos de formación, ¿verdad?, los equipos de formación, pero no nada más a ellos, o sea, de igual forma, ya los equipos de trabajo que están, hay que conformarlos, hay que identificarlos, y entonces enseñarles todo esto. Por eso el motivo del mensaje a todos ustedes. Celebro este aniversario del 68 de otorrinolaringología y cabeza y cuello como tal, y por lo tanto que vemos que el paciente, una vez que le dan el diagnóstico de la enfermedad, además es el diagnóstico de la enfermedad es de alto impacto para él por la forma de cómo el profesional de la salud se lo da. Y eso tiene que ver mucho porque tampoco fuimos informados en relación a cómo darle las malas noticias al paciente. Y en una forma inhumana, o poco sensible, mejor dicho, le explicamos al paciente y le decimos: tiene usted cáncer de tiroides, ¿sí?, cáncer de lengua, y no nada más cáncer, tiene una disfunción temporomaxilar y eso condiciona mucho dolor en la apertura cerrar de boca y además cefaleas, ¿verdad?, dolor de cabeza.
Y entonces el paciente dice, ok, lo tengo el dolor, ¿sí? Y le preguntan al médico y lo primero que le va a decir, pues es causa de tu enfermedad. Sí, ya sé que es la causa de la enfermedad. Tengo dos posibilidades, me curo o no me curo, de entrada. Y si no me curo, entro en un terreno paliativo. Y además le dicen, pues debes de aprender a vivir con dolor. Sí, pero no nada más es aprender a vivir con dolor, y es sobre la causa desencadenante que está presentando el dolor. Y no nada más decir, pues es parte de tu enfermedad. Porque entonces empieza el paciente con dolor y sufrimiento. Vemos que en la extrema pobreza en la que se encuentra nuestro país y en el mundo, y nosotros como profesionales de la salud nos volvemos inhumanos, ¿sí? Estas imágenes tan impactantes las vemos y no hacemos nada. Entonces nosotros en la capacitación a todos ustedes es, el mejor tratamiento del paciente hoy en día es la familia. Y entonces a la familia tenemos que educarla y capacitarla, volvernos nuestra aliada. A las enfermedades hay que volverlas vulnerables, hay que educar y capacitar pacientes y familiares, así como los equipos de salud. Y entonces los mejores aliados, ¿sí? Vamos a poder trabajar en ese manejo del dolor físico, en ese manejo del dolor emocional, social y espiritual. Y cuando digo en qué consiste cada uno de ellos, dolor físico, pues obvio por las lesiones orgánicas que nos se encuentran. Dolor social es que si hoy en día tengo una enfermedad, una cirugía en cabeza y cuello, entonces el tema a tratar y además me hacen alguna cirugía de alto impacto en la cara, lo que voy a hacer, pues no quiero que nadie me vea. En relación a la enfermedad, pues tampoco, no quiero que nadie sepa. Y por lo tanto, pues me empiezo a deprimir. Pero antes de la depresión, no quiero salir, me aíslo. Ahí está el dolor social. Pero empiezan las emociones, ansiedad y depresión. Entonces, o duermo mucho o no duermo nada. Como mucho o no como. Tengo náusea, tengo vómito, ese estrés tan continuo, lo que va a condicionar es que se active el sistema simpático y entonces hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, resequedad de boca, sudoración, trastornos gastrointestinales, y estos se empiezan a repetir. Y muchos de los compañeros médicos con tanto estrés, ¿verdad? El paciente y el familiar, y también el equipo de salud que se encuentra estresado por no saber cómo manejar ni cómo decirle a su paciente. Por eso es que tenemos dolor de espalda, dolor de cabeza, ¿sí? Dolor abdominal. Sentimos que estamos dentro de un tonel. Y esto, ¿qué debemos hacer? Aligerarlo. ¿Cómo? A través de esta educación y capacitación. Emociones, dolor emocional, ansiedad y depresión. Esta ansiedad y depresión puede llevar hasta ideas suicidas en donde el paciente, de entrada, pues mejor voy y me suicido. Pero no nada más el paciente, la familia, al no saber cómo tratar a su paciente, lo que va a hacer también termina suicidándose. Hay algo que el paciente y la familia cuando llegan con el médico, pues el paciente ya sabe que anda mal, pero luego minimiza sus molestias, que es dolor, dentro de una de ellas, náusea, vómito, estreñimiento, diarreas, dificultad respiratoria, etcétera, invitación en la actividad física. Y lo primero que hace es ocultarle a su familia lo que tiene. Está yendo con el médico repetidamente, pasa 6 meses, pasa 1 año, le mandan estudios, más o menos un ultrasonido, las no buenas noticias, y por lo tanto pasan al Hospital General de Zona, a los hospitales de tercer nivel de atención, y otra vez vuelven a hacerle todo su historial clínico, expediente, estudios, a repetir, y hay pérdida de tiempo. Y en esa pérdida de tiempo, ¿qué condiciona? Que avance la enfermedad. Y entonces viene el resentimiento del paciente y la familia porque el tiempo y informa no me atendieron. Pero si nosotros atendemos todas estas recomendaciones, lo que vamos a hacer es a trabajar con los equipos de trabajo en beneficio de nuestro paciente y la familia. Cuando hablamos en relación al dolor espiritual, que tiene que ver mucho en la toma de decisiones, el paciente siempre tiene que ser informado en tiempo y en forma. Es decir, es no dañar al paciente, con lo que es un consentimiento informado. El otro es riesgos, alternativas y beneficios. Tenemos que explicarles todos los pacientes, incluida nuestra familia, ¿verdad? Hoy en día, lo primero es no dañar, riesgos, alternativas y beneficios. El riesgo es de una simple administración del medicamento, o lo esté tomando por años, hoy sea el primero, y lo tome en este hospital, ¿sí? El riesgo de muerte es menor al 1.6%, pero también puede ser una reacción anafiláctica, unas simples ronchas, y como mencioné hace rato, hasta la muerte del paciente. Por lo tanto,
Ya se dijo riesgos, las alternativas de tratamiento, medicamentos empezando por orales, supositorios, tabletas sublinguales, inyectables, etcétera. Pero el beneficio va a ser alivio del dolor. Tener un paciente con alivio del dolor, es decir, dolor tolerable, molestias tolerables, que nos permitan tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Es decir, esta calidad de vida, vivirla con dignidad, con trato digno, humano, nos va a llevar a que el paciente en nuestro tratamiento integral insertemos los cuidados paliativos. Lo que quiero cambiar el panorama en México y con todos ustedes, no nada más a decir control del dolor, cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es control del dolor y de todos los síntomas que mencioné hace rato. Entonces, desde el primer nivel de atención, pues en otras palabras, desde el primer contacto con el paciente en los 3 niveles de atención, en primera instancia es de carácter obligatorio los cuidados paliativos. Hay que respetar la autonomía del paciente siempre, porque cuando un paciente necesita de nosotros para que camine, lo ayudemos, etc., ¿qué acontece? Que el familiar está molesto y no quiere. Y además el paciente necesita tener actividades. Y lo primero que nosotros hacemos: no fumes, no tomes, no te metes en la cocina, no hagas esto, no hagas el otro. Y lo único que vamos a hacer es producir que el paciente ya no quiera vivir. ¿Por qué? Porque todos toman decisiones y él ya no. Entonces, ojo con esto que les estamos comentando. El pacto del silencio. Nos adelantamos nosotros los profesionales, ya sabemos lo que tiene, pero viene el familiar y lo primero que nos dice, o sea, adelante el paciente: no le digas a mi paciente lo que tiene, no le digas a mi familia lo que tiene. De tal forma, eso se llama conspiración del silencio. El ejemplo, ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros? ¿Saber lo que tenemos o no? ¿Quién es inmortal? Yo, igual que todos ustedes, de igual forma, nadie tenemos fecha de caducidad, nadie es eterno, de tal forma que todos sabemos que tenemos un camino, un destino, tiempo. Hay que vivirlo con calidad y con dignidad. El familiar, cuando entra y se acerca al profesional de la salud o al paciente, dice: no quiero que lo sepa. Y entonces eso se llama de igual forma, ¿sí? Pacto del silencio y conspiración del silencio. Esa conspiración del silencio nos va a crear problemas, porque cuando el paciente sepa de la peor forma, fíjense, de la peor forma, porque va a entrar alguien del equipo de salud y lo primero que va a hacer es decirle con el expediente. En ese expediente, en ese pacto de salud es en ese pacto de salud, lo primero que le va a perdón, es que me distraje. No, el círculo, de favor, ¿no? Sí, está normal. Sí. Me rompió de concentración. Perdón. Ok. ¿Qué dije, doctor? Del pacto. Ok. El anonimato, el silencio, ¿no? ¿Perdón? Que estaban en el anonimato del diagnóstico de la familia. Ok. Y entonces el paciente, lo primero que va a hacer el familiar, cuando se entere del diagnóstico, porque entra el equipo de salud con el expediente, ¿y qué cree? Que tiene cáncer de lengua, que tiene cáncer de tiroides, que tiene esto, va a ser de alto impacto. Porque si el paciente se encuentra débil emocionalmente en ese momento, va y se avienta al metro. Entonces tenemos que ver cómo se encuentra emocionalmente el paciente, cómo le vamos a dar la noticia, ¿sí? Y no en estas circunstancias, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros estamos escondiendo al paciente lo que tiene, el cirujano le va a decir: mire, le voy a quitar una bolita, hablando de cabeza y cuello, y no es la bolita, es toda la mandíbula. Cuando me formé, les voy a platicar un caso clínico, femenino de 84 años de edad, ¿sí? La cual tenía hijos adoptivos, pero la querían, eran 2, la querían con toda la señora. Y el médico de cabeza y cuello le dijo: le vamos a quitar un tumor, y no fue un tumor nada más, fue toda la mandíbula, ¿sí? Con un solo estómago, a un respirador. Recibí a la familia y me dice: doctor, es mi madre, vea usted la forma de cómo está. Eso no va a ser vida para ella, eso nunca nos dijeron, ¿sí? Imagínense a la paciente con la maxilectomía y con su estómago y conectado a un ventilador, ¿cómo se vio, no? Y toda la familia, los 2 que están.
Eso me quedó muy grabado. No lo hagan. Al paciente informen de todo, como debe ser el familiar. Cuando la familia toma la decisión, imagínense el sentimiento de culpa que tiene esa familiar con esta paciente, con este caso clínico. Y el sentimiento de no perdón del familiar de la señora que operaron, porque ustedes fueron los causantes de que yo esté así. Y entonces la decisión debe ser del paciente, y la familia única y exclusivamente tiene que apoyar al paciente. No debe haber un sistema de beneficencia, no maleficencia, hablando bioéticamente. En todos los pacientes vemos estadísticas a nivel mundial, en donde en un estudio de cada año de 40 millones, ¿verdad?, de pacientes, resulta, el alto impacto es que el 86% no reciben los cuidados paliativos. En los niños el 98%. Imagínense en México, que es los cuidados paliativos pues no se atienden. Y entonces vamos a empezar a hablar ahora de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Salubridad General, que es la punta de lanza y que obliga a México a través de la Ley General de Salud, así como a las diversas instituciones públicas y privadas, que se tiene que atender esta recomendación. Y por definición, en el manejo del dolor entendemos que es una experiencia desagradable emocional, ¿verdad?, displacentera, en el cual debido a un daño real o potencial. Y la definición clínica nos dice qué es lo que el paciente dice que le duele, no lo que nosotros pensemos que no le debe doler. Yo estoy en contra de toda esta definición de la OMS por el gran número de pacientes que tenemos, porque si nosotros, el equipo médico, tiene la historia natural, conoce la historia natural de la enfermedad y los síntomas, y lo llevamos a una exploración física y hacemos el protocolo de estudio, podemos sospechar la enfermedad que tiene, el tratamiento que tiene, etc., sin que el paciente nos lo diga. ¿Por qué? Ojo con ustedes como taurinos y expertos en cirugía de cabeza y cuello. Ustedes son los expertos, nadie más lo va a hacer. Si ustedes no lo identifican en tiempo y informan lo que está aconteciendo, el paciente, por capacidades diferentes, es decir, idiomas, dialectos, se encuentran con traqueostomía, etc., no les van a poder decir. Y entonces, ¿cómo van a saber ustedes? Pues con lo que les acabo de decir. Y entonces, por lo tanto, es importante en esta definición clínica que no nada más lo que diga el paciente, sino también lo que el médico, dentro de su arsenal, está explorando y preguntando en todo esto. Hay que tratar las dimensiones: dolor físico, social, emocional y espiritual, ¿sí? Y además, en el aspecto de emociones, resulta que hay algo que está en los procesos del duelo, y los procesos del duelo tienen la negación de la enfermedad, el enojo, la depresión. Hay que negociar con este paciente, y además para que acepte. Pero no nada más es el paciente, es la familia en la que en formas distintas se encuentran. Y entonces nos enfocamos al puro paciente y nos olvidamos de la familia. Habitualmente la familia abandona a su paciente y lo deja, ¿sí? Lo termina abandonando, y siempre va un cuidador primario. Y ustedes que están en patologías de cabeza y cuello, cuando el paciente no puede expresarse, cuando está con traqueostomía, lo primero que va a hacer el paciente es, en una libretita, en un papelito, le están escribiendo, le está diciendo a su familiar. Llega el momento que la familiar se desespera, y entonces empieza a desesperar: yo ya no te entiendo. Hay una relación inadecuada, no propia, de enojo entre el paciente y el familiar, y entonces el paciente empieza a manotear la mesa, la silla, en donde esté, o empieza a aventar cosas, y mejor se va el familiar. Termina rehuyendo a todo esto. Y entonces, vean una cosa de dolor físico, cómo se volvió, ¿verdad? Dolor emocional, social, espiritual, etc. Y entonces, no nada más todos son medicamentos, hay que tratarlo con los equipos de salud en todos lados. Y entonces, sabemos en relación a dolor en temporalidad, así como todas las enfermedades, es agudo y crónico. Todas las enfermedades son antes de 15 días agudo. Crónico es toda lesión termina hasta 6 meses en recuperarse, pero siempre deja una lesión. Para fines prácticos, antes de 3 meses es agudo, después de 3 meses es crónico, y entonces vamos a ver que en el agudo hay ansiedad y en el crónico hay depresión. La causa ya se las dije, y entonces me voy así, viendo qué es lo que lo condiciona: infecciosas, traumáticas, metabólicas, degenerativas y por cáncer. De tal forma que lo que va a haber es una hiperactividad simpática en el agudo, y en el dolor crónico hay habituación. En el área cognitiva, el paciente, ¿qué es lo que pasa?
que el paciente ya en una forma crónica lo que va a hacer es que se vuelve estoico, no me arreglo, no me baño, no me peino, no esto, no el otro, y pasan con el médico, lo está uno tratando y pues ni los pelan ni caso les hacen, ¿sí? Entonces ahí podemos observar si es agudo o es crónico. Hay que ver el manejo del dolor en nociceptivo y no nociceptivo y lo que son emociones. Entonces, para el dolor nociceptivo, de entrada tenemos que ver qué es lo que se encuentra: afección de estructuras óseas hacia afuera, huesos, músculos, articulaciones, tendones y piel. Y las características del dolor: es un dolor punzante, ardoroso, quemante, bien localizado, sensación de apaleado y adolorido, o puede ser dolor incidental, es decir, dolor al movimiento. Hago esto y se presenta dolor. El dolor de tipo no nociceptivo, que también a su vez tiene visceral, y yo así lo digo, así lo reafirmo, a pesar de lo que diga la literatura mundial, es dolor visceral o vegetativo, y esto tiene que ver en relación a la actividad, a ver el sistema simpático y parasimpático. En otras palabras, todo lo que se encuentra dentro de una cavidad natural endocraniana, lo que es encéfalo, cavidad orbitaria, narina, boca, tórax, abdomen, pelvis, vagina y recto, resulta que da las características del dolor: es un dolor sordo, profundo, difuso y mal localizado y con irradiación a piel. Estas son las características del dolor visceral o vegetativo. Ustedes tienen mucha patología en cabeza y cuello y lo pueden identificar. Y el otro, que es el dolor no nociceptivo o neuropático, que es por una lesión parcial o total de un nervio. Las características del dolor es punzante, ardoroso, quemante. Punzante, ardoroso y quemante, que siempre van a seguir el trayecto del nervio. De tal forma que aquí me voy a ir en forma inmediata a ver lo que es la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y en qué consta esta escalera analgésica? Dolor leve, dolor moderado y dolor severo. Dolor leve es de una escala 1, 2, 3, una escala de 1 al 10. Dolor leve es 1, 2, 3, dolor moderado 4, 5 y 6, dolor severo 7, 8, 9 y 10. ¿Y en qué consta cada uno de ellos? Utilizamos en los tres analgésicos AINES, pues, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En los coadyuvantes, que van a coadyuvar o a tratar de controlar el dolor, que pueden ser benzodiazepinas, antidepresivos, antieméticos, antinauseosos, esteroides, alfa-2 agonistas. Todos estos medicamentos, dependiendo del síntoma que esté presentando el paciente, reciben el nombre de coadyuvantes. Y para el dolor moderado son opioides débiles, y para el dolor severo son opioides potentes. Opioides débiles iniciando por dextropropoxifeno, codeína, tramadol, butorfanol, nalbufina. Opioides potentes: buprenorfina, oxicodona, morfina, fentanil, hidromorfona, tapentadol. En el caso de ustedes de cabeza y cuello, para el dolor de tipo neuropático, los mejores medicamentos de elección son los gabapentinoides. Es decir, gabapentina, que va de 300 hasta 3.600 miligramos en 24 horas. La pregabalina, que a mí me fascina y me gusta, ¿verdad? Iniciando por dosis de 75 miligramos hasta 450 miligramos. Estos medicamentos duran y tardan en actuar hasta 2 a 3 semanas para tener sus efectos terapéuticos. Los antidepresivos tricíclicos, me fascina y me gusta para lo que es dolor de tipo neuropático, de igual forma, iniciando por amitriptilina, imipramina, clorimipramina, pero a dosis analgésicas. Y he visto medicinas basadas en evidencia que a las 2 horas se controla el dolor de tipo neuropático, punzante, ardoroso, quemante, paroxístico. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con dosis iniciamos media tableta. Recuerden que la tableta viene de 25 miligramos. Y entonces media tableta. En los adultos mayores son dosis analgésicas. En los adultos mayores, recuerden ustedes que debe de ser la disminución de todos los fármacos 1/3 de la dosis, como tal. Y adulto mayor inicia a partir de los 65 años de edad. Hablando de opioides, el recomendable de entrada es la codeína, el tramadol, la buprenorfina, el tapentadol. Esos son los medicamentos idóneos de segunda opción para tratar el dolor de tipo neuropático. Cuando tenemos el dolor punzante, ardoroso y quemante, y el paciente, pues hay que darle un ansiolítico. Tenemos las benzodiazepinas. El medicamento de elección es el clonazepam. La dosis es de 0.1 miligramo por kilo de peso. Y denlo por la noche. Es un excelente ansiolítico, un inductor del sueño, pero además, ¿qué creen? Actúa para el dolor de tipo punzante, ardoroso y quemante.
Lo importante de esto es de ese dolor tan severo y síntomas severos volverlos a tolerables. Ir sobre la causa desencadenante de la enfermedad, y entonces si vamos sobre la causa de la enfermedad, pues se puede curar el dolor y los síntomas, ¿sí? Pero si no se puede curar y se dan tratamientos paliativos, y paliativos es de que de una u otra forma no se habla de curación y puede ser por años y de un tratamiento paliativo, cirugía, quimioterapia, radioterapia, la combinación de ellos, y o expectativa de vida menor a 6 meses es el paciente al final de la vida. De tal forma que con todo esto, una vez controlado el paciente y reintegrado a la sociedad, podemos nosotros como equipo de salud, el darle las buenas noticias, el tratar el dolor y los síntomas en forma adecuada y en forma oportuna, a través de los 3 niveles de atención en el IMSS, o del primer y segundo nivel de atención a la Secretaría de Salud, o en forma inmediata por el médico tratante, ¿sí? De tal forma que la recomendación es, de las guías internacionales de práctica clínica, es que el paciente no se tarde más de una semana en darse el diagnóstico e iniciar su tratamiento. Aquí podríamos hablar de los AINES, cómo actúan, pero lo principal es que sepan que hay antiinflamatorios no esteroideos de acción larga, prolongada y de acción corta. Y entonces vean las familias y vean la gran acción de estos medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Antiflogísticos, úricos, antiagregantes plaquetarios, de tal forma que ahí nosotros podemos ver qué medicamento podemos utilizar. Y tenemos ahí también los COX-2, como es el caso del Celecoxib, etcétera. Todo esto va encaminado al tratamiento del dolor crónico y por cáncer. Quien maneja el manejo y los cuidados paliativos en cáncer puede manejar todo tipo de dolor, y la intención a todos ustedes, y de síntomas. Por la intención a todos ustedes de equipos de trabajo hoy en día es que traten a todos sus pacientes a la enfermedad y al manejo de todos los síntomas que está presentando. Lo principal hoy en día es tratar al paciente en hospital o en su domicilio. El 70% de los pacientes que se encuentran en primer nivel de atención no ingresan, no reciben los cuidados paliativos. Fíjense ustedes, se quedan en primer nivel de atención. El 70% de los pacientes. Hoy en día en un sistema de economía de la salud, pues es mejor prevenir la enfermedad, atender al paciente en domicilio, evitar las hospitalizaciones, pero ya en las estructuras, cuando hay hospitales, entonces tratar al paciente lo mejor que se pueda, con el esquema adecuado de fármacos, tanto el dolor y los síntomas, obviamos su estancia hospitalaria y se va al manejo a nivel de competencia del segundo o primer nivel de atención. El equipo de trabajo ahí está, la enfermera, la trabajadora social, explorando a los pacientes, optimizando tiempos, siempre se necesita de compromiso y ayuda de parte de cada uno de nosotros. Esa sombra, saber a los pacientes en domicilio, ¿sí? Significa que es la luz que nosotros como equipo de trabajo en el área de competencia les vamos a llevar, les vamos a facilitar, ¿sí? Y entonces debe de haber compromiso, voluntad, actitud. Para los pacientes no son tan fáciles, vean, este tipo de pacientes obesos, ¿verdad? O delgados o caquéxicos. Y entonces hay que ayudarlos a bien morir, pero antes de bien morir, a bien vivir, aunque la enfermedad sea limitante. Para eso son los cuidados paliativos. En enfermedades limitantes, progresivas y mortales. Pero entonces, aquí la diferencia es de que empieza el dolor o empieza la enfermedad con dolor o con síntomas, hay que tratarlos en forma oportuna. El mejor equipo de trabajo, vean ustedes, y la familia. Y la familia, además, tiene a su mascota. Y la mascota es tan importante. Les platico un caso rápido. En algún momento un paciente en otro hospital, en Chiapas, fuimos en una comunidad que ahí no entra ni el gobierno, y no entra, ¿por qué? Porque pues todo es usos y costumbres. Y además el paciente quería fallecer, y ¿qué le faltaba para fallecer? ¿Qué creen? A su perro. Entonces nos dio risa, fíjense, risa, pero todo el contexto que lleva. Entonces se puso de acuerdo el equipo de trabajo, y entonces a la compañera de orientación al derechohabiente lo que hizo fue que tenía un buen ver, le invitan que se lleven al de vigilancia, y entonces entra directamente, distraen al vigilante y se meten al perro. Eso es lo que quería. Falleció el paciente en ese momento. Vean su perro. Vean cómo podemos ayudar, ¿sí?
y les agradecemos muchísimo su atención. Ustedes deben ser la luz en el camino de los pacientes y familiares, tanto en domicilio como en hospital. Espero, y en esta plática que fue muy sencilla, dejamos lo mejor de nosotros, la participación, y si gustan tener algún contacto, el Omayo Hospital de Oncología, un centro formador y etcétera, como muchos que hay en el país, acérquense. El teléfono es el 5627-6900, extensión 22437-22686. Bendiciones para todos y felicidades por el Congreso. Éxitos a todos los organizadores. Gracias.